extensión del permiso parental, ¿ya? Es una extensión del permiso postnatal parental, es una política pública nueva, fue publicada en el Diario Oficial del día 27 de julio, es decir, lleva pocos días desde su inicio. Es importante señalar que esta extensión del permiso postnatal parental es un permiso, no es una licencia médica, ¿ya? Aquí no es necesario que la madre trabajadora o el padre o el tercero que tenga a su cuidado personal un menor por sentencia judicial, para hacer uso de este beneficio tenga que serle extendida una licencia médica por parte del médico, ¿ya? Eso es muy importante. Esto opera igual como operaba el permiso postnatal parental a continuación del postnatal. Ahí ustedes no le tuvieron que emitir una licencia médica, ustedes automáticamente comenzaron a hacer uso del beneficio. Aquí es la misma situación, ¿ya? Su antecedente inmediato es, obviamente, el permiso postnatal parental, y la nueva ley establece un beneficio de extensión de este permiso, ¿ya? Es importante señalar que este permiso, la ley estableció una fecha de vencimiento, ¿ya? Que es el 30 de septiembre del año 2022. Ahora, coincidentemente, termina el 30 de septiembre, al igual que la alerta sanitaria, que hoy día está vigente hasta esa fecha. Y para que no nos equivoquemos, no interpretemos mal esto, el beneficio de extensión del permiso postnatal parental no tiene ninguna relación con la alerta sanitaria, ¿ya? Por lo tanto, si el 30 de septiembre se extiende el beneficio, se extiende la alerta sanitaria, eso no implica que este beneficio se va a extender. Este beneficio es hasta una fecha determinada, establecida en la ley, que es el día 30 de septiembre del año 2022, ¿ya? No está sujeta a alerta sanitaria ni ninguna otra condición, salvo obviamente que en el futuro salga una nueva ley que haga una prórroga expresa de este beneficio. Pero de no haberla, este beneficio termina ineludiblemente el día 30 de septiembre de este año, ¿ya? Como dije entonces, este es un beneficio nuevo, es una extensión del permiso postnatal parental del cual ustedes ya hicieron uso o están haciendo uso en este momento, por un periodo delimitado, ¿ya? Y se inserta dentro de los beneficios que nosotros señalamos como permisos, como beneficios en favor de la madre, el padre y la familia, ¿ya? Beneficios de maternidad, paternidad y familia, ¿ya? ¿Y por qué? Porque efectivamente hay toda una serie de beneficios establecidos en nuestra legislación que favorecen a la madre y también al padre, ¿ya? Recordemos que se inicia la madre cuando está embarazada, ¿no es cierto? Tiene varios beneficios, uno de ellos es el prenatal, ¿no es cierto? Que son efectivamente 6 semanas antes del parto, que son 42 días, un postnatal, que viene a continuación inmediatamente del prenatal, que son 12 semanas después del parto, 84 días. Luego tenemos el permiso postnatal parental, que es ese beneficio que se estableció en el año 2011, y que ese beneficio sí es permanente en el tiempo. Y luego, esta nueva política pública, esta nueva ley, este nuevo beneficio estableció en la ley 21.474, es una extensión del permiso postnatal parental, ¿ya? Ahora, esta extensión, como dije anteriormente, tiene un plazo máximo de 60 días corridos, ¿ya? Y no puede pasar más allá del 30 de septiembre del año 2022, ¿ya? Aun cuando, por ejemplo, como es por 60 días, si yo, por ejemplo, termino mi permiso postnatal parental el día 1 de septiembre, no voy a poder utilizar los 60 días que tengo derecho, porque efectivamente hasta el 30 de septiembre voy a poder utilizar solamente 30 días, ¿ya? Por eso es importante que las personas que puedan optar lo hagan lo antes posible para tener la mayor cantidad. ¿Ah? Aquellas personas que inician su permiso, que terminan su permiso postnatal parental, por ejemplo, el día 1 de agosto, ellos sí van a poder utilizar completo los 60 días, porque es el margen que le alcanza hasta el 30 de septiembre, ¿ya? Por lo tanto, es hasta por 60 días y hasta el 30 de septiembre del año 2022, ¿ya? Esta es una política integral, es decir, atiende a la madre, eventualmente al padre. Vamos a ver más adelante que la madre puede traspasar el beneficio al padre bajo ciertos requisitos, y también puede ser utilizado por terceros, ajenos al padre o la madre, que tengan el cuidado personal de un niño o niña, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en ese sentido es integral, y además integral porque abarca todo tipo de trabajadores dependientes del sector privado, trabajadores dependientes del sector público, también a los trabajadores independientes que han hecho uso del permiso postnatal parental, ¿ya? Eso es importante. Ahora, una cosa que es importante recalcar, que si bien este beneficio termina hasta el 30 de septiembre, puede terminar antes por alguna circunstancia lamentable. Por ejemplo, si fallece el niño o niña, que es el causante de este beneficio, obviamente el beneficio se extingue con el fallecimiento, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que la ley establece que el beneficiario tiene la obligación de avisar, dar aviso del fallecimiento a la entidad pagadora, ¿ya? Que vamos a determinar después cuál es, ¿ya?
Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de... Perdón, no he ido cambiando. Ya. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta nueva política es, primero, apoyar a las madres, ¿no es cierto?, a la incorporación con seguridad al mercado del trabajo, pero son tres objetivos secundarios que son muy importantes. ¿Y por qué se dicta este beneficio? ¿Por qué se dicta esta ley que contiene esta extensión del permiso por natal parental? Primero, permite a los padres y madres ausentarse de sus trabajos, ¿ya?, de sus lugares de trabajo, para facilitar el cuidado del niño o niña, ¿ya? Ese es el principal beneficio. ¿Y por qué en esta época? Primero, porque efectivamente permite resguardar la seguridad sanitaria de los menores y, obviamente, en consideración al estado en que se encuentra la epidemia del COVID-19, ¿ya?, que todos sabemos que lamentablemente ha ido subiendo la última semana. Y en tercer lugar, también permite resguardar la salud de los menores de otras enfermedades respiratorias que tienen una prevalencia importante en estos meses de invierno, ya y que por lo tanto redundan en un alto porcentaje de ocupación de las camas UCI y UTI pediátricas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que quiere el legislador, lo que quiere, ¿no es cierto?, para los efectos de la protección, es que las madres tengan la posibilidad de ausentarse de sus lugares de trabajo para poder cuidar a los menores y para evitar también un tema sanitario, que es el contagio de COVID y de enfermedades respiratorias, sobre todo en este periodo de invierno. Esa es una de las razones por las cuales se extiende el 30 de septiembre, ¿no? Y no antes. ¿Qué normativa es la que regula? Bueno, ya lo dije anteriormente, hay una ley que salió publicada el día 27 de julio del año 2022, que es la ley 21.474. Esa ley 21.474 no solamente establece el beneficio de extensión del permiso postnatal parental, sino que también establece un bono, ¿no?, un bono extraordinario Chile Apoya Invierno, ¿ya?, que también lo fiscaliza la superintendencia y también respecto del cual también se han hecho actividades de capacitación. Ahora, ¿qué es lo que hace la superintendencia aquí? La superintendencia debe regular, ¿ya? Regula las materias que la ley no contempla expresamente, ¿ya? La ley es una norma de carácter general, no cae en la casuística, ¿ya? Establece cómo se ocupa y establece los requisitos generales. Por ejemplo, dice, la madre podrá traspasar al padre el permiso postnatal parental, la extensión del permiso postnatal parental, pero no señala cómo se debe autorizar, cuáles son los datos que debe contemplar esta autorización, a quién se lo debe presentar. Todo eso está establecido en la regulación que establece la superintendencia, ¿ya? Y al respecto, la superintendencia, obviamente, aparte de regular, también va a fiscalizar y administrar los fondos, como van más adelante, ¿ya? Entonces, en virtud de la regulación que hace esta superintendencia, se dictó una circular el mismo día de publicación de la ley, el 27 de julio, que es la circular 3683, ya que establece la regulación de la extensión temporal del permiso postnatal, ¿ya? Impartió instrucciones al respecto, porque efectivamente la ley nos mandata para ello, la ley es la que establece que es la superintendencia la que debe regular esta materia, ¿ya? Por lo tanto, es importante señalar que el artículo 11, en ese sentido de la ley, establece que corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social, ¿no es cierto?, implementar esta ley, y para ello estará facultada, dice el legislador, para dictar una o más normas de carácter general, ¿ya? Que regulen la extensión del nuevo beneficio, ¿ya? Y por lo tanto le corresponderá, además de la regulación, le corresponderá la fiscalización, resolver las reclamaciones que se vayan presentando, porque obviamente ningún sistema es perfecto. Evidentemente nosotros regulamos para que la problemática que se produzca sea la menos posible, de que tanto ustedes como usuarios, como las entidades que están encargadas de pagar el beneficio, tengan claridad respecto de cuáles son las normas que lo rigen, ¿ya? Pero evidentemente pueden haber situaciones en que el beneficio esté mal calculado, o que evidentemente la entidad pagadora de subsidio no lo tenga como beneficiario, siendo que sí lo es, etcétera. Todas esas circunstancias pueden ser reclamables, obviamente directamente ante la entidad pagadora de subsidio, pero también ante la superintendencia, si efectivamente la entidad pagadora de subsidio no da una respuesta pronta y efectiva a los reclamos que se presenten, ¿ya? La superintendencia va a resolver los reclamos, van a llegar acá los reclamos que se planteen ante las entidades pagadoras de subsidio, y que éstas no puedan resolver de primera mano, ¿ya? Es importante también señalar eh, que la superintendencia también administra, ¿ya?, el fondo, porque vamos, como a ver más adelante,
esta regulación de la circular y de la ley establece que el financiamiento de este beneficio de extensión del permiso postnatal parental no es un beneficio que se financie con cargo al 7% de las cotizaciones que todos efectuamos ante el organismo respectivo, ante la ISAPRE, ante FONASA, y por lo tanto no se paga con eso, ¿ya? Es un fondo fiscal, Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía, que es de cargo fiscal, ¿ya? Y por lo tanto, ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo opera este sistema? Allí las entidades pagadoras de subsidios pagan este beneficio y luego rinden los gastos ante la superintendencia y la superintendencia les reembolsa esos gastos. Por lo tanto, todo ese dinero que se paga en subsidio está financiado con un fondo estatal, ¿ya? De allí la importancia también que la superintendencia, dentro de sus funciones, está fiscalizar el correcto uso de este beneficio que constituye fondos públicos, ¿ya? Además, como señalaba Silvia al inicio, nosotros tenemos la facultad de dictar una o más normas de carácter general, ¿ya? Al respecto se dictó la circular, también se han dictado 2 oficios, que vamos a ver más adelante, que van aclarando algunas dudas que se van presentando en la implementación. Nosotros hemos tenido, tal como decía Silvia, 3 actividades de difusión, 3 webinars que se han realizado inmediatamente desde la fecha de la publicación de la ley. También hemos tenido múltiples reuniones con las entidades pagadoras de subsidios para que ellos tengan clarísimo la forma en que deben operar. Y aquí también han surgido dudas respecto de ello y también nosotros las hemos absuelto y hemos respondido a esas consultas por medio de oficios, ¿ya? Por lo tanto, hasta la fecha, la superintendencia ha emitido una circular y 2 oficios complementarios, ¿ya? Eso es importante. Ya. La naturaleza del permiso. Esto es importante también que lo tengan presente. Como dije anteriormente, este beneficio tiene como antecedente inmediato el permiso postnatal parental y por lo tanto es una extensión de ese permiso, ¿ya? Es una extensión y corresponde inmediatamente al lapso siguiente a la fecha de vencimiento del postnatal parental, ¿ya? Vamos a ver que la ley hace distinción entre 2 grupos de trabajadores, que lo vamos a explicar más adelante, pero siempre el beneficio ocurre a partir de la extensión, salvo que ocurra algún caso de excepción que vamos a señalar, ¿ya? Y comprende un periodo máximo de 60 días corridos, ¿no es cierto?, hasta el 30 de septiembre del año 2022. ¿Ya? Al ser esta una extensión del permiso postnatal parental, salvo que la ley contemple una norma especial para la extensión, se le aplica supletoriamente, es decir, si no hay norma especial para la extensión, se aplican las normas que se aplican también para el permiso postnatal parental, ¿ya? Por lo tanto, si alguna duda hay respecto de una interpretación, uno podría ir allí a buscar la respuesta, ¿ya? Eso es lo que hemos hecho, al menos nosotros, cuando nos hacen consulta sobre los puntos que no están claros en la circular, estuvieron claros en la ley poco, y nosotros hemos debido también aclararlo mediante un oficio sobre esta materia. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente. Ahora, como norma general, ¿quiénes tienen derecho a este beneficio? ¿Ya? La ley es súper clara en establecer 2 fechas. La ley dice que todas aquellas personas, ¿ya? Madre trabajadora, padre trabajador en el caso de extensión o tercero en el caso de que haga uso de este beneficio por cuidado. Humberto, ¿Sí? disculpa, de repente se escucha mal. A ver, déjame ver, porque estoy sin micrófono, no debería tener problema. A lo mejor soy yo. Lili, no sé tú, ¿qué tal? No te escuchamos, Lili. Estamos con problemas. Yo apagué mi cámara pensando que podía ser la cámara. Pero... Yo también hice lo mismo, pero es como que se va la voz y vuelve. Sí, también tengo el mismo problema. Uy, ya, a ver. Lamentablemente no se me ocurre otra cosa, voy a ajustar un poco el micrófono a ver si puede ser pero eso. Ahora sí te he escuchado súper bien. Ya, voy a tratar de hablar más pegado al micrófono entonces, ¿ya? Ya, como dije, la ley establece quiénes pueden hacer uso de este beneficio, ¿ya? Y establece que pueden hacer uso de este beneficio las trabajadoras o trabajadores o terceras personas que tengan a su cuidado personal de un menor por sentencia judicial y que hayan terminado su permiso postnatal parental entre el 1 de mayo del 2022 y el 30 de septiembre del año 2022. Son las fechas límites, ¿ya? Entonces, muchas personas dicen, oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo terminé mi postnatal parental el 30 de abril y me incorporé al trabajo el 1 de mayo? ¿Quedo dentro del rango? No.
lo que manda y lo que determina que una persona tenga o no derecho a la extensión del permiso postnatal parental es la fecha de término del permiso, ¿ya? Si el permiso terminó a partir del 1 de mayo del 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2022, va a tener derecho al beneficio, ¿no? Obviamente las personas que terminaron su permiso postnatal parental a partir del el día 30 de septiembre no van a alcanzar a gozar de ni un día, porque efectivamente ese día termina el beneficio, ¿ya? Pero si terminara el 25 de septiembre, tendrían derecho hasta el 30, tendrían 5 días de extensión del beneficio, ¿ya? Ya, ahora es importante señalar que el permiso postnatal parental, si ustedes recuerdan, la madre a partir de la 7ª semana podía traspasar parte del permiso postnatal parental al padre, ¿ya? En esta extensión también existe esa posibilidad, pero la ley establece como requisito general para que el padre pueda hacer uso, primero, que el padre haya hecho uso también de la parte correspondiente del permiso postnatal parental. Si hizo uso de una parte del permiso postnatal parental porque la madre se lo traspasó, la madre puede decidir en la extensión si se lo traspasa de nuevo o no, ¿ya? Pero siempre es requisito que el padre haya hecho uso de una parte del permiso postnatal parental, ¿ya? Por lo tanto, en esta extensión del beneficio, la madre puede traspasar al padre el permiso postnatal parental, pero a diferencia de, o sea, la extensión, pero a diferencia del PPP, del permiso postnatal parental, en que la madre hacía uso de una parte y después le traspasaba al padre a partir de la 7ª semana, aquí la madre, cuando decide traspasarle al padre la extensión del PPP, se lo debe traspasar completo, ¿ya? O sea, debe hacer uso el padre de todos los días a los que tenga derecho de extensión, ¿ya? Esa es una norma importante que es distinta del permiso postnatal parental, ¿ya? También son beneficiarios como dije anteriormente, los padres, las madres, los padres, siempre que tengan derecho, ¿no es cierto?, hayan usado el permiso postnatal parental y que la madre les haya otorgado, ¿no es cierto?, el traspaso ahora y lo deben ocupar en forma completa, ¿ya? A ver, ¿qué más importante aquí? Como dije anteriormente, este beneficio es integral, es para trabajadores dependientes del sector privado, dependientes del sector público, y también para, o sea, trabajadores del sector privado, sector público, y también para trabajadores independientes. El requisito general para todo este tipo de trabajadores es que hayan terminado su permiso postnatal parental entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre. Esa es la base, ese es el requisito clave. Si usted ha terminado el permiso postnatal parental fuera del rango que estoy señalando aquí, no va a tener derecho bajo ningún respecto, ¿ya? No hay una excepción establecida en la ley en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, bases claves, haber terminado el periodo señalado, la ley, como vamos a ver más adelante, distingue, es un requisito general para poder tener derecho, ¿ya? Pero para hacer uso del derecho, para gozar del derecho, la ley ha establecido ciertos requisitos para un grupo de trabajadores, ¿ya? Para un grupo determinado de trabajadores. Entonces es importante eso, porque la ley señala que todos aquellos trabajadores que hayan terminado su permiso postnatal parental entre el 1 de mayo y la fecha de publicación de la ley, ¿ya? Es decir, entre el 1 de mayo y el 27 de julio del año 2022, van a poder hacer uso, ¿no es cierto?, a partir de la fecha de publicación de la ley, a partir del 27, pero tienen que dar aviso, ¿ya? Esos trabajadores, ese grupo de trabajadores tiene que dar un aviso, tienen que avisar expresamente. Por lo tanto, para ese grupo de trabajadores, este beneficio es optativo, ¿ya? El trabajador o trabajadora podrá optar por hacer uso del beneficio. Si no quiere hacer uso, no da aviso y sigue trabajando, ¿ya? Pero si quiere hacer uso, tiene que dar un aviso expreso, ¿ya? En la presentación señala efectivamente ahí el modelo de del formulario que debe ocupar la madre o el padre para dar el aviso respectivo, ¿ya? Este aviso implica que la madre y el padre avisan, ¿no es cierto? Tienen que avisar, el que vaya a hacer uso del beneficio, tiene que avisar al empleador, para que el empleador sepa, ¿ya? Tiene que avisar al empleador, ya sea por carta certificada o por correo electrónico, con copia, esto es súper importante, con copia a la inspección del trabajo, ¿ya? Con copia a la dirección del trabajo. En la página web de la Superintendencia de Seguridad Social está toda la información respecto del correo, cuál es el correo al cual deben copiar ese aviso. Están además los correos, porque el empleador, una vez que recibe esta información,
tiene la obligación de avisar a la entidad que pague el subsidio para que la entidad sepa y comience con el pago a partir de la fecha de la solicitud que hizo la madre o el padre, ¿ya? También en la página los empleadores van a poder encontrar los correos electrónicos de cada una de las ISAPRES, cada una de las cajas de compensación en el caso de que la empresa esté afiliada a una caja de compensación, y en el caso de que esté en FONASA también el correo respectivo que ha implementado el Departamento Compin Nacional para estos efectos, ¿ya? Entonces, es importante señalar respecto del subsidio, ¿cuánto me van a pagar a mí por la extensión del subsidio por incapacidad, por la extensión del PPP, del permiso postnatal parental? ¿Ya? El permiso postnatal parental y la extensión del permiso postnatal parental contempla dos beneficios que son distintos, pero son muy importantes ambos. Uno, da derecho a un subsidio, una cantidad de dinero, ¿ya? Y además da derecho a un fuero laboral, es decir, mientras yo esté gozando de la extensión del permiso postnatal parental, no puedo ser desvinculado por parte de mi empleador, ¿ya? Por lo tanto, respecto del subsidio, ¿qué monto me van a pagar a mí? Le van a pagar el mismo valor diario del permiso postnatal parental. Exactamente la misma cantidad de dinero se lo van a pagar por concepto de extensión, ¿ya? Eso es claro. Hay una diferencia aquí. Recordemos que el permiso postnatal parental propiamente tal podía ser utilizado por la madre o por el padre en jornada total, en jornada completa o en jornada parcial, ¿ya? La ley estableció que la extensión siempre debe ser utilizada en jornada completa, ¿ya? Siempre en jornada completa, ¿ya? Por lo tanto, si la mujer venía, o la madre o el padre venía utilizando una jornada parcial, y al término del permiso postnatal parental, ¿cómo se le paga? Porque la extensión se va a pagar por jornada completa, se le hace el cálculo como si el beneficiario o beneficiaria hubiese hecho uso del permiso postnatal parental en jornada completa, ¿ya? La jornada parcial se multiplica por 2 y se le paga ese beneficio como jornada completa, ¿ya? ¿Y qué pasa si es que, por ejemplo, la trabajadora o el trabajador tienen más de un empleador? Bueno, en el caso que la trabajadora o el trabajador tengan más de un empleador, cada empleador va a ser considerado por separado, ¿ya? Y respecto de cada empleador va a gozar del 100% del subsidio que le corresponde con cargo a la remuneración que percibe obviamente en ese empleador separado, ¿ya? Ahora vamos al modelo operativo. A ver, algo pasó aquí. Ahí, ya. El modelo operativo del permiso, esto es muy importante. El universo, ya dijimos que la regla general de todo aquel trabajador que haya terminado el PPP entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre. Ese es un requisito fundamental de entrada. Si uno está fuera de esos plazos, no tiene derecho a utilizar el beneficio, ¿ya? En segundo lugar, yo dije anteriormente que la ley había separado dos grupos de trabajadores. Separó a aquellas personas que terminaron su permiso postnatal parental entre el 1 de mayo y la fecha de publicación de la ley, el 27 de julio, ¿ya? Esas personas, como dije, y que se hayan incorporado a su trabajo, deben solicitar expresamente el beneficio a su empleador para poder hacer uso, ¿ya? Pero aquellas personas que ingresaron, que su permiso postnatal parental terminó a partir de la fecha de publicación de la ley, a esas personas no deben hacer nada. Esta extensión opera de pleno derecho, opera automáticamente, ¿ya? No es necesario avisar al empleador, no es necesario avisar a la entidad pagadora del subsidio, no es necesario que le extiendan una licencia médica, opera de pleno derecho en forma automática, ¿ya? El plazo máximo, como dije anteriormente, el plazo máximo es de 60 días corridos, ¿no es cierto? Comienza a regir cualquiera sea la fecha cualquiera sea la fecha en que el trabajador empiece a hacer uso del beneficio, pero nunca puede exceder después del 30 de septiembre del año 2022, ¿ya? Si bien el beneficio está contemplado, si uno lo ocupa dentro del inicio de la ley, como un máximo de 60 días, si yo lo ocupo a partir, como dije anteriormente, por ejemplo, a partir del 1 de septiembre, no voy a poder hacer uso, obviamente, de los 60 días. El beneficio va a terminar el día 30 de septiembre, por lo tanto, voy a poder haber hecho uso solamente de 30 días de extensión, ¿ya? La forma de ejercerlo, ya dije, a diferencia del permiso postnatal parental, la extensión del PPP se puede utilizar solamente, ¿no es cierto?, por días completos, y no es posible utilizar o fraccionar este beneficio en medias jornadas, ¿ya? Ya. Las situaciones especiales, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un trabajador, al momento que se termina el permiso postnatal parental? Esto va a operar básicamente para aquellas personas que se integran, que terminaron el permiso postnatal parental antes del 27 de julio, se integran a trabajar y se enferman, le dan una licencia médica y justo coincide con, ¿no es cierto?, con el término del permiso postnatal parental, ¿ya? Si la persona estaba haciendo uso de licencia médica
¿no es cierto?, al momento de publicación de la ley, ¿ya?, esa licencia médica tiene que seguir corriendo, ¿ya? Y una vez que se acabe esa licencia médica de la que estoy haciendo uso, al día siguiente, inmediatamente terminada la licencia médica, opera el permiso postnatal parental, ¿ya? O sea, yo no voy a dejar de usar la licencia. En términos prácticos, para el trabajador, esto va a ser una continuidad, porque efectivamente la idea es que no había doble percepción de beneficios. Ya no puedo estar utilizando una licencia médica por enfermedad común, porque estoy resfriado, por ejemplo, me están pagando un subsidio, y además utilizar la extensión del permiso postnatal parental. Esa es la lógica, ¿ya? Y por lo tanto, uno tiene que esperar que termine la licencia y a continuación de esa licencia empieza a operar en forma automática el permiso postnatal parental, ¿ya? Respecto a la situación de los trabajadores que se incorporaron a su trabajo, que fue lo que yo explicaba anteriormente, él o la trabajadora que haya finalizado el PPP, ¿no es cierto?, y regresado a sus funciones entre el 1 de mayo y la fecha de publicación de la ley, que es el 27 de julio, ellos deberán dar aviso expreso al empleador para efectos de poder utilizar este beneficio, ¿ya? Y este aviso tiene un plazo, ¿eh? Este aviso, apenas ustedes se reintegran, se publicó la ley, ustedes tienen un plazo de 15 días, ¿ya?, contados, ¿no es cierto?, deben enviarla dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigencia, es decir, dentro de los 15 días siguientes al día 27 de julio. Por lo tanto, este aviso al empleador, también aquí hay una flechita, usted está autodirigido al formato, ahí pueden ver el formato, donde es un formato muy sencillo. No es obligatorio ese formato, pero les va a facilitar la vida a las personas que quieran utilizar, porque ahí se contiene toda la información. Si quieren utilizar otro formato distinto, lo importante es que contenga las menciones mínimas que se establecen en este formato oficial que nosotros hemos implementado para hacer más fluido la solicitud, ¿ya? Entonces, estas personas deben solicitarlo, y por lo tanto, dos fechas clave, ¿ya? 27 de julio, que es la fecha de publicación de la ley, y 11 de agosto, que es el día en que terminan estos 15 días siguientes a la entrada en vigencia. Hasta el 11 de agosto, las personas que se incorporaron a su trabajo y a partir del 27 de julio van a poder solicitar esto, ¿ya? Después del 11 de agosto, ya lamentablemente estas personas no van a tener derecho no van a poder solicitar el uso del beneficio. Después, ¿quién paga el subsidio? Esto es súper claro y es lo más fácil. O sea, lo paga la misma entidad que le pagó la licencia médica postnatal y que por lo tanto era la misma entidad que le siguió pagando el postnatal parental, el PPP, ¿ya? O sea, la que me pagó el permiso postnatal parental es la misma que va a pagar la extensión del beneficio. Por lo tanto, desde el punto de vista operativo es sencillo también para la entidad pagadora, porque la entidad pagadora ya tiene todos sus datos, tiene el valor promedio que le pagó, tiene todo, simplemente replica la información, ¿ya? Ellos están preparados para hacer eso. ¿Qué pasa, no es cierto, si hubo un cambio de entidad? Si yo, entre que terminé el permiso postnatal parental, me reincorporé a mi trabajo y me cambié de entidad, me cambié de UNISAPRE a otra, de UNISAPRE a FONASA, no importa, queda radicado el pago en la entidad que le pagó el permiso postnatal parental, ¿ya? Independientemente si yo me cambio una o dos o tres veces, siempre va a ser la entidad que le pagó el permiso postnatal parental la que va a pagarle la extensión del PPP, ¿ya? El pago de este beneficio es un pago mensual, porque el DFL 44, que es el reglamento que establece la forma de cálculo de subsidios, señala que, por principio, los subsidios deben ser pagados de la misma periodicidad de la remuneración, por lo tanto, mensualmente se va a pagar este beneficio, ¿ya? Esto se liquida, hay una norma especial ahí, se liquida en forma separada del PPP en términos de que efectivamente se pueda determinar la trazabilidad del pago y poder fiscalizar, ¿no es cierto?, que efectivamente se han utilizado correctamente los beneficios que derivan del los fondos, digamos, los dineros que derivan del Fondo Único de Prestaciones Familiares, que es con el cargo al cual se financia este beneficio. Vamos a revisar rápidamente algunos aspectos operativos. Fuero laboral, esta extensión implica también una extensión del fuero a la que tenía derecho la persona que estaba haciendo uso del permiso postnatal parental, pero este fuero se extiende no por los 60 días, se extiende por los días de los cuales haga uso de la extensión. Si yo yo hago uso solamente de 30 días porque no me alcanza el tiempo para hacer de los 60 días, voy a tener, ese fuero se va a extender solamente hasta el último día que yo haga uso de la extensión, ¿ya? Este beneficio es incompatible con todo otro subsidio por incapacidad laboral y por enfermedad o accidente de origen común, ¿no es cierto? Por enfermedad grave del niño menor de un año, ¿ya? Es importante esto por una cuestión muy sencilla, porque, como dije anteriormente, lo que se busca es que la persona no tenga una doble percepción de beneficio, ¿ya? O tiene subsidio por incapacidad laboral por una licencia, o tiene el derecho al pago de la extensión del permiso postnatal parental.
¿ya? En este sentido, el pago de cotizaciones previsionales también corresponde a la entidad que pagó, que paga el beneficio. La entidad que paga la extensión del permiso postnatal parental es la entidad que está obligada a pagar las cotizaciones respecto de ese subsidio pagado, ¿ya? Respecto a las gestiones de cobranza, también le corresponden a la misma entidad que paga el beneficio, la misma entidad que paga la cotización, es la encargada, ¿no es cierto?, de efectuar la gestión de cobranza cuando ha habido una percepción errónea, ya sea porque la entidad entendió que una persona tenía derecho y le extendió el beneficio, no cumpliendo con los requisitos. Por lo tanto, ahí va a haber una gestión de cobranza de esos fondos públicos, ¿ya? En el caso de las trabajadoras independientes, bueno, en el caso de los trabajadores dependientes, siempre es el empleador el que se entiende con la entidad pagadora de subsidio. Recordemos que el empleador tiene la obligación de avisar del inicio del beneficio a la ISAPRE, FONASA, o cuando el pago se realiza por COMPIN. Y por lo tanto, en el caso de los trabajadores independientes hay una relación directa entre el trabajador independiente y la entidad, ¿ya? Es por ello que es importante que la entidad implemente, y eso es lo que ya hicieron, ya un sistema de recepción de los avisos de los trabajadores independientes, porque la relación es directamente con ellos, ¿ya? A través de la página web y a través de la oficina de call center de estas entidades. Análisis de situaciones especiales, vamos a verlo rápidamente esto. Traspaso, ya lo dijimos, ¿no es cierto? La madre tiene derecho a traspasar al padre el lapso completo del permiso postnatal parental extendido, es decir, el lapso completo, eso es lo importante. No puedo traspasar, si tengo derecho a 60 días, porque inicié el 1 de agosto, no puedo traspasar 20 días al padre y yo hacer uso como madre del resto, ¿ya? Por lo tanto, es súper claro, se traspasa, se puede traspasar, cumpliendo con el requisito, primero, que el padre haya hecho uso de parte del postnatal parental, segundo, que el padre sea, obviamente, un trabajador afecto al sistema previsional, que la madre manifieste en términos expresos y formales, ¿no es cierto?, esta intención de traspasar al padre la extensión, y, como dije anteriormente, debe comprender el lapso completo de la extensión. Aquí es importante una duda que nos plantearon el otro día, y quizás puede ser ilustrativa. UNICEF nos dijo, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que la madre autorice el traspaso al padre de la extensión del permiso postnatal parental, si tiene que dar su consentimiento y después el padre tiene que manifestar que lo va a utilizar? Me van a llegar dos comunicaciones, entonces una de la madre y una del padre. ¿Qué pasa si me llega la del padre primero y no tengo la de la madre? Entonces, no, si ustedes van al aviso previo de formato de aviso, de traspaso, ahí se dan cuenta que es una sola comunicación. Y esa comunicación va firmada tanto por la madre y por el padre, ¿ya? Y la madre lo firma porque efectivamente ella, en ese formato, manifiesta su intención de traspasar esta extensión al padre, y el padre además manifiesta su intención de hacer uso de este beneficio, y con las menciones que sean ahí, debe indicar cuál es la entidad pagadora del subsidio, debe indicar cuál es el empleador de la madre, el empleador del padre, es decir, toda una red de comunicación para el efecto de que este beneficio pueda ser utilizado sin ningún tipo de interferencia, ¿ya? Como dije anteriormente, aparte de la madre y aparte del padre en el caso de traspaso, también tienen derecho a hacer uso de este beneficio aquellas personas que tengan el cuidado personal de un niño o niña por sentencia judicial, ¿ya? Y en este caso, dependiendo de la edad del niño, si hubo permiso postnatal parental, obviamente se extiende ese beneficio. Ahora, si efectivamente por la edad del niño no hubo permiso postnatal parental, tiene que hacer uso previamente del permiso postnatal parental y después de la extensión del mismo, ¿ya? Siempre que sea otorgado por sentencia judicial. Como dije antes, este financiamiento no se hace con cargo al 7% de cotizaciones que todos hacemos para salud, sino Un que rato te quedaste congelado. ¿Ahora? Dale, a ver, déjame ¿Ahí? verte. ¿Ahí? ¿Sí? Sí. Ya, ¿fue hace poco? O sea, la otra Un lámina la par alcanzaron de a ver, ¿o no? segundos. No, muy poquito. Ah, ya. Perfecto, ya. Bueno, lo último respecto al financiamiento, ya lo adelanté, este beneficio de extensión del PPP, de permiso postnatal parental, se hace con cargo a un fondo único, fondo estatal. No es con cargo a las cotizaciones, no lo paga el ISAPRE, no lo pagan ustedes como trabajadores, esto es con cargo a impuestos generales, por lo tanto es un fondo único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía, que es de cargo fiscal y que por ley administra la Superintendencia de Seguridad Social. Eso sería, por mi parte, lo que les puedo decir respecto a este beneficio. A partir de ahora, entiendo, Silvia, hay una oportunidad de poder hacer las preguntas, las consultas, las dudas, aclarar dudas respecto de esta nueva normativa y nuevo beneficio para las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Humberto, por tu disponibilidad. Y antes de que pasemos a las preguntas, yo le voy a ceder el micrófono a Lilia Alcaíno porque acabamos de tener el visto bueno para una sorpresa que le vamos a dar. Sorpresa y regalo. Así que, Lili. Gracias, Silvia. Sabes que no puedo compartir, así que les voy a contar nomás y ustedes me van a creer absolutamente todo lo que les diga. Este tema, todo beneficio nuevo, en el fondo, tiene muchas dudas, muchas consultas y sobre todo el tema de repente operativo es el que cuesta un poquitito. Pensando en eso. Te dejo compartir si tú quieres. Ay, pequeña, ya, mejor, porque así aprovecho así hacerle propaganda completa de que vean Por que es algo. supuesto. Ah, impecable, sí, te pasaste. Muchas gracias. Voy a aprovechar de mostrarles la pantalla. ¿Ya se está viendo? Dice extensión del permiso postnatal parental. Exactamente. Les cuento, estamos re contentos porque, como les contaba, todo beneficio nuevo de repente surgen cualquier cantidad de dudas de cómo se aplica, qué es lo que pasa. Entonces, pensando en eso, con todas las regulaciones como superintendencia hemos estado sacando, incluyendo las adaptaciones a los formularios de los modelos de formulario para que sea lo más fácil posible aplicar, junto con la unidad de comunicación, y por favor, Paola Sebeli, si puedes mostrarte, muéstrate, trabajamos una guía informativa. ¿Y cuál fue el objetivo de eso? Fácil, bonito, con buen diseño, hacer un producto que me dijera cómo tengo que usar, cuál es el paso a paso para usar el beneficio. Y pensando en eso, ¿por qué le veía yo a Paola si es que podía se mostrara? Porque ella es la creadora de este diseño muy atractivo y amable. ¿Y qué es lo que vamos a hacerles llegar hoy día? La extensión del permiso postnatal parental, una guía. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Que nos van a contar lo que les dijo Humberto, pero en un lenguaje de, ¿y si tengo yo que usar el beneficio, qué es lo que tengo que hacer? Hay link a todos los documentos que Humberto ha mencionado, pero además los modelos que se tienen que usar, los correos a los que me tengo que dirigir. Si yo soy de las personas que se le extiende automáticamente, ¿cuáles son los pasos? Y si no se me extiende automáticamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién le tengo que enviar primero los antecedentes? Si yo soy el padre que va a hacer eso el beneficio, las reglas son distintas. ¿Y cuáles son el paso a paso de estas reglas? Con los modelos y los correos. Pero no solamente eso. ¿Y qué pasa si el empleador no considera que en este caso no corresponde que el papá tome el permiso postnatal parental extendido? Entonces, ¿cuáles son los pasos y plazos bien acortados? ¿Para qué? Para que efectivamente este beneficio sirva. Bueno, y como decía Humberto, ¿y qué pasa si se trata de un menor que se entregó o una menor que se entregó su cuidado personal a un tercero? Ya sea y existe una resolución judicial de respaldo. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? ¿Y si soy trabajador independiente? Si bien es cierto, los procedimientos son muy similares, quisimos separarlos de acuerdo al tipo de trabajador para que no hubiese ninguna duda. Pero no solamente eso, como son muchos los correos, si bien en la página web nuestra está, también incorporamos todos los correos a los que se tienen que dirigir por si hay alguna duda, alguna consulta, o cuál es la tramitación cuando tengo que mandar una comunicación, ¿a dónde la mando? Y finalmente, preguntas frecuentes. ¿Cuáles son las dudas que han surgido más? Y hemos hecho una selección de ellas y se incorporaron. Ahora, como Silvia les contaba, este es un regalito y estamos re contentos de que salió humo blanco y lo tenemos para ustedes. Y junto, entiendo, Silvia, con los antecedentes que se van a enviar, también va a ir esta guía. Eso, bien cortito. Muchas gracias, Lili. Ahora sí le vamos a dar paso a las preguntas, que seguramente ustedes las van a encontrar en la guía y van a tener la respuesta, pero se las vamos a dar de todas maneras por aquí. Hola, una duda. Postnatal terminó 28 de mayo y hasta el 30 de julio con licencia. Entonces, ¿es automático o debo enviar carta al empleador e inspección del trabajo? Pregunto porque el jueves Colmena pide carta, ya que indica que no es automático y comenzará cuando el empleador le dé aviso de la carta. Sí, ¿se escucha? Perfecto. Ya, en ese caso, como dije anteriormente,
requisito para hacer uso del beneficio era haber terminado el permiso postnatal parental entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, ¿cierto? La persona que consulta terminó el 28 de mayo, por lo tanto está dentro del rango, tiene derecho, ¿ya? Pero para hacer uso del beneficio, la ley señala que aquellas personas que terminaron su permiso postnatal parental entre el 1 de mayo y la fecha de vigencia de la ley, ¿ya? Terminó el 28 de mayo, la ley empezó a regir el 27 de julio, por lo tanto ella está dentro del grupo de trabajadores que tienen que solicitar expresamente el beneficio, ¿ya? Tienen que solicitarlo expresamente, y va a operar una vez que termine la licencia médica, que era la situación que la misma ley se coloca. Si al iniciar el periodo, al terminar el periodo de permiso postnatal parental, usted está haciendo uso de licencia, no opera automáticamente ahí, ¿ya? O sea, tengo que solicitarlo, pero además empieza a correr el beneficio una vez que termine la licencia médica completa, ¿ya? Ahora, ojo, que es importante hacer presente que la licencia médica, independientemente del estado que sea, puede ser que la licencia médica haya sido rechazada, porque yo cuando presento la licencia médica, no sé si esa licencia médica finalmente va a ser autorizada, reducida, o va a ser rechazada, ¿ya? Lo importante es que se haya emitido una licencia médica por 10 días, por ejemplo. Entonces, automáticamente esos 10 días van a estar cubiertos por la licencia médica, y luego automáticamente empieza a operar el periodo de extensión del permiso postnatal parental. Pero tiene que hacer uso, para hacer uso tiene que haber solicitado al empleador, ¿ya? Y el empleador, una vez que recibe la solicitud, que solicitud, recordemos que con papel de inspección del trabajo, debe enviarla a la entidad pagadora de subsidio. Por eso que efectivamente la ISAPRE está en lo correcto ahí. A mí no me ha llegado ninguna comunicación del empleador, y usted pertenece a aquellos grupos de trabajadores que deben efectuar la solicitud en forma expresa, ¿ya? Por lo tanto, la única forma de que la ISAPRE sepa efectivamente cuándo va a empezar a operar es que el empleador le comunique, ¿ya? Y como dije anteriormente, este grupo también es optativo, es decir, podría haberse entrado a incorporar después de la licencia, seguir trabajando y no hacer uso, ¿ya? Por lo tanto, para que la entidad pagadora de subsidio tenga la seguridad de que esa persona va a hacer uso y a partir de qué fecha, es importante que efectivamente el empleador envíe la comunicación a la entidad pagadora de subsidio. Si uno pudiera en el fondo sintetizar, Humberto, porque estaba viendo que ya estas preguntas como que se repiten en ese aspecto, Sí. ¿sabes qué? Mi permiso postnatal parental terminó, como en el ejemplo acá, el 28 de mayo. Yo seguí haciendo uso de licencias médicas y mi última licencia médica se terminó el 28 de julio. ¿Tengo que pedir? No, porque en ese caso hay extensión automática. Mi permiso postnatal parental se terminó el 28 de mayo. Me volví a trabajar, no pedí licencia. ¿Tengo que pedirlo expresamente? Sí. Entonces, en el fondo la pregunta es, al 27 de julio que surgió la ley, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Eso cómo debería hacer? ¿Estaba trabajando? Lo pide. ¿No estaba trabajando porque estaba con licencia médica? Entonces es automático. Y varias de las preguntas, en el fondo, que están en el chat, Eso, tu respuesta, quedaríamos con la respuesta. Exactamente. Y aquí tenemos una que dice, si en el sector público también se debe avisar a la ISAPRE. A ver, en el caso de los funcionarios públicos, recordemos que los funcionarios públicos no reciben subsidio por incapacidad laboral, ¿verdad? Los funcionarios públicos reciben remuneración, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente ahí si el empleador, había que ver también cuando terminó su permiso postnatal parental. Sigue la misma regla. Si terminó después del 27 de julio, va a ser automático. El empleador va a seguir pagando la remuneración nomás, ¿ya? Y después va a reembolsar con la ISAPRE. Es un problema entre la entidad pública y la ISAPRE o FONASA, lo que sea, ¿ya? Pero si efectivamente terminó antes, se reintegró a su trabajo, ahí obviamente va a tener que solicitarlo expresamente. Así que la misma regla, es la misma regla para los trabajadores dependientes y para los independientes. O sea, para los dependientes del sector público y los dependientes del sector privado. No hay norma especial. Si la madre finalizó su permiso el 12 de junio, ¿se contabilizan los 60 días desde el día siguiente del término? Es decir, del 13 de junio, que ya no hizo uso, o desde que ella informa, por ejemplo, desde el 28 de julio y se cuentan los 60 días. A ver, es importante hacer presente que si bien la ley estableció un efecto retroactivo para abarcar una mayor cantidad de personas,
Porque la ley dijo, bien, la ley se publicó el 27 de julio, pero también beneficia a personas que terminaron su postnatal a partir del 1 de mayo, ¿ya? Pero eso no significa que le van a empezar a pagar antes de la ley. La ley es la que fija el ejercicio del derecho. Por lo tanto, esa persona va a empezar a correr su permiso postnatal, la extensión a partir de la fecha de vigencia de la ley. No puede correr antes, ¿ya? Aunque haya terminado el día 12 de junio. Ella terminó el 12 de junio, se reincorporó y le van a pagar a partir de la fecha en que ella lo solicite. Desde ahí en adelante. Es importante lo que señalas tú, Humberto, porque cuando uno mira, por ejemplo, el chat, estaban preguntando precisamente respecto a ese punto. Oye, yo estuve haciendo uso de vacaciones, recupero las vacaciones, y ahí tu respuesta es clarísima. O sea, el del 27 de julio en adelante rige, antes, lamentablemente, no regía el beneficio, por lo que sus vacaciones fueron bien usadas. Exactamente. Las funcionarias que tienen cuidado de niños menores por judicial, ¿tienen derecho a la extensión? Si ha sido otorgada por sentencia judicial, tienen derecho a la extensión, cumpliendo con el requisito nuevamente, que efectivamente se le haya terminado el permiso postnatal parental entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre. Esas fechas son ineludibles, son fechas claves. Entre esas dos fechas rige las personas que se le terminó el permiso postnatal parental, entre esas fechas son las personas que tienen derecho al beneficio, ¿ya? No veo otra distinta, Lili. ¿Tú? Mira, yo tengo acá, mira, yo anoté una que me llamó bastante la atención y es respecto a la duda que tiene una trabajadora independiente. Dice, si yo soy trabajadora independiente, ¿podría traspasar el permiso postnatal parental, esta extensión al padre? Humberto, todo tuyo. A ver, la ley no establece una diferencia entre trabajador independiente y dependiente para estos efectos, ¿ya? Por lo tanto, tiene el mismo derecho de traspasar al padre el uso del beneficio, la extensión del beneficio, siempre y cuando cumpla con el requisito general que señalamos anteriormente, que el padre, al usar, o sea, cuando se utilizó el permiso postnatal parental, haya hecho uso al padre de la fracción correspondiente, ¿ya? Ese le abre la puerta a la madre para poder optar a traspasar. No es automático, o sea, el hecho de que el padre haya hecho uso del permiso parental en la parte que lo correspondía de acuerdo a la ley, no automáticamente va a poder utilizar este. Necesita la madre otorgárselo de nuevo, ¿ya? En el fondo, nadie puede recibir más derechos de lo que efectivamente ejerció en su momento. Exacto, claro. Y hay otro tema, Silvia, que también me quedó dando vuelta de las consultas que hicieron, y es una consulta que hace un empleador. Oye, ¿sabes qué? Nuestros trabajadores nos están pidiendo el permiso, pero no están enviando copia a la dirección del trabajo. Y cuando nosotros le avisamos a la entidad pagadora del subsidio, nosotros estamos enviando el aviso a la ADT. ¿Está correcto eso? Bueno, la ley señala que efectivamente para muchos efectos, esto es importante porque uno dice, ¿por qué la inspección del trabajo? Bueno, efectivamente, este es un beneficio que a partir del 27 de julio se extiende en forma automática. Si que es del grupo antes del 27, se le vence antes del 27 de julio y lo ha solicitado expresamente, correctamente, el empleado no puede inhibirse y decir, ¿sabe qué? No hago un copia del permiso de trabajo, por lo tanto yo no autorizo. El empleado no debe autorizar nada. El empleador se remite a reenviar esa solicitud a la entidad pagadora de subsidio para los efectos del pago, ¿ya? Pero no hay una autorización del empleador. No es necesaria la autorización del empleador. El beneficio opera habiéndose solicitado para las personas que se le terminó antes del 27 de julio o expresamente una vez que se le termina, si es después del 27 de julio, ahí sigue haciendo uso nomás, en forma continua. Es decir, a las 12 semanas se le suman estos 60 días máximos eventuales. No es necesario hacer nada. Entonces, es importante que a la Dirección del Trabajo, porque efectivamente si hay alguna traba por parte del empleador, la Dirección del Trabajo tiene que estar en antecedentes de cuándo hizo la solicitud, cuántos días le correspondían, etcétera, para los efectos de poder después fiscalizar también el cumplimiento de la normativa en relación con el empleador, que es la entidad competente para poder ver el tema de relaciones laborales entre empleador y trabajador. Eso es súper importante. En este caso le agradecemos al empleador que en el fondo haya tenido la buena práctica de enviar las cartas, el trabajador no lo hizo, pero la regla es, esta obligación recae en el trabajador. O sea, trabajadora que vaya a hacer uso del beneficio,
carta a su entidad empleadora, pero copia a la dirección de trabajo, que no se le olvide. Ojo, aquí, como decíamos en unas capacitaciones anteriores, aquí hay que hacer acto de fe. Se envía el correo, no va a llegar una respuesta automática diciendo recibimos su comunicación. Es un acto de fe que se envió. Eso es súper importante. Ahora, hay una consulta que señalan, que me dicen que no entendieron exactamente en qué momento el padre puede hacer uso total del beneficio. Y en el fondo es, lo que tú señalaste, Humberto, de acuerdo a lo que yo entendí, es, ¿sabe qué? El padre, cuando se hizo uso del permiso postnatal parental, el original, el que viene inmediatamente después de la licencia postnatal, la madre le cedió días, esos días que se ceden al final, a partir de la 7ª semana, le cedió. En esos casos, el padre está habilitado para hacer uso de esta extensión del permiso postnatal parental. ¿Por qué digo habilitado? Porque no es, oiga, usted hizo uso, ahora le toca la extensión. No, nuevamente vuelve a la madre la decisión. ¿Lo tomo yo o lo toma el padre? Pero una vez que se decida quién de los dos lo toma, el que se decidió, la madre o el padre, hace uso de lo que le corresponda de esos 60 días. Eso es lo que entendí, ¿cierto, Humberto? Así es, clarísimo, así es. Llamé el viernes a la Caja La Araucana y me dicen que yo no entro al beneficio. Y luego llamo a Suceso y me dicen que sí entro y es automático. Sería importante que esa persona, Silvia, quizás señalara por el chat cuándo terminó su permiso postnatal parental, para poder más o menos dar una luz de respuesta. Perfecto, ella es Camila Rodríguez, así que ya sabes, Camila, El nos 19 de puedes mayo. escribir en el chat lo que te ha solicitado Humberto. Ahí vi que respondió que el 19 de mayo terminó su permiso postnatal parental, por lo tanto, estaría dentro del rango legal. Terminó después del 1 de mayo, el 19 de mayo, por lo tanto, sí le correspondería. Ahora, quizás hay alguna situación excepcionalísima que la Caja vio, que aquí desconocemos, pero salvo error o omisión, le correspondería ejercer el derecho. ¿Ah? Puede ser que a lo mejor después la persona haya renunciado, puede ser. ¿Ah? Si la persona renuncia, obviamente no va a tener derecho a la extensión, porque tiene que ser madre o padre trabajadora que se haya reincorporado al trabajo. O sea, denota ahí, van a ser situaciones muy especiales, porque evidentemente no va a poder ser desvinculada porque está con fuero. Por lo tanto, la única posibilidad sería que el trabajador renunciara voluntariamente. ¿Ah? Entonces, vuelve a trabajar, renuncia, y ya obviamente ya no tiene sentido el uso de la extensión, porque él ya no va a tener dificultades para cuidar al niño o la niña, ¿ah? Porque no va a estar trabajando. ¿Dónde se obtiene el formulario para optar al beneficio? Página web de la Superintendencia de Seguridad Social. Ingresen a la página web y nosotros somos como bien didácticos en esto, y ingresen a mano derecha, van a encontrar un icono que dice extensión del permiso postnatal parental. Pinchen ahí y ahí están los formularios. Llegar y usar. Y además vienen también los formularios en el documento que presentó Lili al final de la exposición. También vienen los facsímiles de esos formularios, que son bien prácticos, son muy sencillos. No hay dónde perderse. Así que utilícenlos, les van a servir y les va a facilitar el uso del beneficio. Y en el sector público, ¿cómo se solicita el reembolso? ¿De la misma manera que la licencia anterior? El reembolso se refiere al... porque en el sector público la persona va a seguir recibiendo su remuneración. Yo La creo que persona no va para a notar. recuperar ese dinero, ¿no? Debe ser la el persona recupera el dinero, claro, es el empleador, y ocupa el mismo procedimiento que utilizó para el reembolso del permiso postnatal parental. Ahí, Humberto, yo creo que es re importante lo que tú señalaste mientras estabas haciendo la capacitación, y es ¿qué tema es? ¿Sabes qué? El permiso postnatal parental es la madre, por decirlo de alguna forma. Claro. Y esta cría, como estoy hablando, casi termino acciones, esta cría es la extensión del permiso postnatal parental. Y en el fondo es como que hereda las características. Si no, salvo sus rasgos particulares, el resto se aplica a todo el permiso postnatal parental. Exactamente. Así Nos han seguido señalando lo de los trabajadores del sector público, si va o no va a la ADT y si solamente se presenta en la gestión de personas. Mire, a ver, la ley no dice nada, nosotros en la circular tampoco lo colocamos precisamente a los trabajadores independientes. Yo creo que si bien estrictamente no es necesario, igual es importante ir dejando huella de la utilización del beneficio,
Por lo tanto, yo creo que tampoco haría daño que mandaran copia de la impresión del trabajo, ¿no? Me parece que igual podría facilitar cualquier tipo de discusión futura, etcétera. Aun cuando la ley no lo señala expresamente, nosotros en nuestra circular tampoco lo señalamos. Una cuestión de lógica, dijimos, claro, es trabajador independiente, no tiene empleador, por lo tanto, la dirección del trabajo ahí no, la verdad es que no tiene mucho, pero la verdad es que lo que abunda no daña. Yo creo que igual podrían colocarlo. O sea, si uno pudiera en el fondo sintetizar, ¿sabes qué? Cuando se envíe esta solicitud, que en el fondo es hasta el 11 de agosto, después del 11 de agosto nos olvidamos del tema, todas las solicitudes que vayan con copia a la dirección del trabajo, al correo que está en la misma guía y en la página de la superintendencia. Y ojo, no nos interesa si es funcionario público, trabajador del sector privado o trabajador independiente. Todos ojalá quisieran el mismo trámite. ¿Y por qué? Porque la ley no distinguió. Entonces, como la ley no distinguió, mejor precaver. ¿Es posible reintegrarse al trabajo o a un trabajo nuevo mientras la persona está con el beneficio? Bueno, a ver, lo que pasa es que si está haciendo uso de qué beneficio, del permiso postnatal parental, o sea, la persona se va a poder reincorporar una vez que termina el permiso postnatal parental, ¿cierto? Estamos en esa lógica. Se reintegra al trabajo. Ahora si hay un cambio de empleador, va a operar igual, digamos, en la medida en que no quede fuera los rangos. Porque efectivamente la persona, independientemente del empleador, está percibiendo una serie de beneficios de maternidad, paternidad y familia. Y eso independientemente de que sea con el empleador A o con el empleador B. De hecho, se dan casos, como se explicó en la capacitación, de que una persona puede tener 2 o más empleadores, ¿no? Por lo tanto, independientemente de ello, va a operar igual el beneficio. Lili, ¿tú ves alguna que no hayamos respondido? No, lo único que haría énfasis en una consulta que sale bastante. Primero, esta extensión del permiso postnatal parental, como ya lo hemos señalado, es aumentar la cantidad de días que dura el permiso postnatal parental y por eso tiene estas reglas como particulares. El 11 de agosto marca un antes y después en algunas reglas. ¿Qué significa eso? Bien en corto, estoy pensando en una consulta que hace Pamela Denise y por eso estoy contestando esto. 1257 está marcada la consulta. Imaginémonos que la persona se le terminó el permiso postnatal parental el 1 de mayo. Entre el 1 de mayo y la fecha de dictación de la ley, ¿esta extensión del permiso postnatal parental rige? No, no rige. Estos 60 días que estamos hablando son de la dictación de la ley en adelante. ¿Ya? ¿Eso qué importa? ¿Qué importa este tema? Importa las personas que tienen que pedir el beneficio, o sea, las personas que hasta el 11 de agosto tienen que pedir el beneficio, que el permiso postnatal parental se les terminó entre el 1 de mayo y la fecha de la dictación de la ley, ya hablamos del 27 de julio, solo ellas tienen que pedir el beneficio. ¿Y cuándo empieza a regir? Oiga, ¿cuándo lo pidió? Lo pidió hoy día 8 de agosto. Entonces, hoy día 8 de agosto empieza a regir el beneficio. La fecha de la solicitud marca desde cuándo empieza a regir. ¿Rige hacia atrás? No. Ningún día de esta extensión se puede usar antes de la dictación de la ley. Solamente eso. Yo no veo más. La única duda, Silvita, que nos ha salido, que es distinto a lo que ya hemos visto, y Humberto, te voy a dar el paso inmediatamente a ti, es, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si es el empleador el que recibió el aviso y se quedó ahí con el tema y no lo pasó a ningún lado más? Y por lo tanto, estamos hablando de esto que hay que hacer aviso y no que hay extensión automática, se quedó con el tema y no hay pago porque no avisó. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es importante tomar los resguardos debidos. Cuando yo como trabajador notifico al empleador, le aviso, ¿no es cierto? Y aviso por carta certificada o por correo electrónico, siempre quedarse con una copia del correo electrónico, imprimirlo, ¿cierto? Quedarse con una copia de prueba que efectivamente yo le avisé a mi empleador en tal fecha. Si el empleador no lo comunicó oportunamente, efectivamente yo mismo puedo mandar copia a la ISAPRE o a la entidad pagadora de subsidio para los efectos de que ellos tengan la constancia de que la omisión es del empleador en ese caso, no del trabajador, ¿ya? Y ahí se va a solucionar el problema, ¿ya? Lo mismo si mando una carta también y se la presento personalmente,
ojalá con un timbre de recepción, para poder comprobar que el trabajador cumplió con la obligación que le cabía, que era notificar al empleador con copia al inspector de trabajo. Pamela Denis nos dice, perdón, pero no me queda claro respecto de las fechas y aplicación del permiso. Si la persona terminó el 1 de mayo de 2022 y según 60 días es hasta el 30 de junio de 2022 y lo solicita hoy, 8 de agosto, ¿los 60 días desde cuándo se contabilizan? ¿Desde hoy o desde el 1 de mayo? Bueno, creo que Lili lo señaló. No puede haber beneficio que empiece antes de la publicación de la ley. O sea, todo el ejercicio del beneficio es desde el 27 de julio en adelante. De ahí se empiezan a contar los plazos, ¿ya? Si yo terminé mi permiso parental el 2 de mayo, el 1 de mayo, tengo que esperar hasta que se publicara la ley y ahí empezar a hacer uso del beneficio. Y si mi beneficio terminó, obviamente, bueno, con mayor razón, si terminó después del 27 de julio, ahí va a operar automáticamente y dependiendo de la fecha de término, va a ser la fecha que le reste hasta el 30 de septiembre los días que va a poder utilizar del beneficio. Pero obviamente ningún beneficio puede empezar a correr antes del 27 de julio, ¿ya? Porque esa es la fecha en que se publicó la ley. Y esa es la fecha a partir de la cual nace el beneficio, ¿ya? ¿Qué pasa con las personas honorarios que trabajan en el sector público-privado, ya que siempre hay contratos de por medio, pero es el trabajador el que paga todo y nunca se estipula en los contratos de prestación de servicio estos temas? Ya nos señalaban tanto Humberto como Lili que aquí no hay distinción. Opera igual para los tres, podríamos decir, ¿no? Exactamente, y el hecho de que tenga un contrato honorario no significa que es trabajador dependiente, ¿ya? Si no hay vínculo de subordinación o dependencia, va a ser un trabajador independiente, ¿ya? Por lo tanto, respecto del sector privado, si es un trabajador independiente, va a seguir las mismas reglas generales que hemos señalado en la presentación y lo que se ha explicado aquí en las preguntas. No hay ninguna diferencia. Tengo dudas cómo ingreso la justificación de la ausencia al sistema público SIR, ya que no tengo licencia médica del funcionario. Sí, yo entiendo que ahí hay una funcionalidad que permite hacerlo. Yo entiendo que hay una cuestión formal, por lo que les explicó en otra presentación anterior, que efectivamente no estaba la posibilidad específica de poder colocar extensión del permiso parental. Ahora entiendo que esa funcionalidad ya se implementó y por lo tanto el empleador público, a través del sistema, sí puede hacerlo ahora. Es importante que lo chequeen. Pero esa pregunta salió en la primera actividad de difusión que se hizo, y a partir de ahí se hicieron las consultas y efectivamente la funcionalidad debería estar operando, entiendo. ¿Puedo seguir con licencia por APLV y no acogerme al beneficio? Si al término del permiso parental se produjo después del 27 de julio, eso es irrenunciable para el trabajador o trabajadora, ¿ya? O sea, va a ser una extensión automática, o sea, ni siquiera le van a preguntar, ni ella tiene que hacer nada, va a operar, inmediatamente se va a extender. Te hago una pregunta, Humberto, para aclarar el punto así. Imaginémonos que yo estoy con licencia médica del tipo que sea, y mi licencia médica termina el día 8 de agosto. Y fui al médico y me dio una nueva licencia médica continuada a partir de mañana 9 de agosto. ¿Qué prima, la extensión o la licencia médica nueva? Eso Sí, es por un eso, poco para que bien, lo aclare así como bien. Por eso, pero de tu pregunta no me queda clara si esa persona terminó su permiso parental antes del 27 de julio o después. Imaginémonos que la persona terminó el permiso parental el 25 de julio. Está con licencias médicas y la licencia médica termina el día 8 de agosto. Y fue al médico y el médico le dio una licencia médica continuada a partir de mañana 9 de agosto. Mañana 9 de agosto, ¿es la licencia médica continuada o la extensión? ¿Qué es lo que primaría aquí? No, ahí en ese caso tiene que esperar porque es una licencia continua, por lo tanto va a tener que esperar a que transcurra el plazo completo de la licencia médica para poder hacer uso a continuación de eso, de la extensión del permiso parental. Y si se sigue con permiso, o sea, si se sigue con licencias médicas continuadas, podríamos llegar a la situación, imaginémonos, o sea, no sé si va a producirse, que la persona el 29 de septiembre todavía esté con esta licencia médica continuada y por lo tanto esta extensión no sería para ella. Exactamente, ese es un caso límite, digamos, pero eventualmente podría producirse.
Licencia médica que terminaba el 15 de agosto, pero salió rechazada. ¿Se puede solicitar la extensión desde la fecha de inicio de la licencia médica? La extensión de, a ver, el hecho de que se rechace la licencia médica no implica que, si es que llegase a tener conocimiento antes que termine la licencia médica partida, lo que tiene que hacer ahí, si se la rechazan, es ejercer las instancias de apelación que corresponden, de acuerdo al régimen general. Pero eso no va a significar que el inicio de la extensión se adelante, ¿no? Siempre es después del plazo, aunque haya sido rechazada la licencia médica, ¿ya? Aunque haya sido En el rechazada, opera inmediatamente después de haber terminado esa licencia médica que estaba corriendo. En el fondo, si la persona al 27 de julio está haciendo uso de licencia médica, esté aprobada, rechazada, modificada y en trámite de apelación, igual la extensión del permiso postnatal parental empieza luego de la fecha que la licencia tenía marcada como de su término antes del rechazo. Es como esa la figura, ¿cierto? Así es. Los que tenemos licencias psiquiátricas, al tomar el beneficio hasta el 30 de septiembre, luego de esa fecha, ¿no tendré problemas para retomar mi licencia psiquiátrica? No, la ley no contempla ningún tipo de restricción. Este es un beneficio que opera en el caso que la persona está haciendo uso de licencia médica, opera para cualquier tipo de licencia médica de origen común de carácter por patología mental o por patología física. La ley no distingue y no debiese tener ningún problema. No hay ninguna norma que permita inferir que va a tener problemas. Los únicos problemas que puede tener, los problemas generales que puede presentar una persona cuando presenta licencia médica, que le digan que el reposo está injustificado y además demás normas generales, ¿ya? Pero no va a tener problema, no tiene ninguna comunicación, un beneficio con la licencia, con la otra, con la licencia médica. ¿Este beneficio es renunciable para los que terminaron antes de la vigencia de la ley? No es que sea renunciable, para ellos es optativo. O sea, es renunciable en el plazo, pero para ellos es optativo. Ellos podrían no solicitarle al empleador nunca ejercer el derecho y por lo tanto seguir trabajando. Ellos optan. Si quieren hacer uso, envían la solicitud al empleador, lo solicitan expresamente. Si no quieren hacer uso, no hacen nada y van a seguir trabajando y no van a tener derecho al beneficio. El beneficio es automático solamente para aquellas personas cuyo permiso postnatal parental concluyó después del 27 de julio. Esas personas están obligadas a acceder al beneficio, se lo deben tomar por el tiempo completo que les corresponde de acuerdo a la ley y en jornada completa. Y lo pueden traspasar al padre en los casos que ya hemos señalado. Hay funcionarios que han realizado la solicitud vía correo electrónico, pero no han adjuntado el certificado. ¿Es válido o deben sí o sí adjuntar el certificado? En el caso del traspaso estamos hablando. Bueno, los formularios que nosotros establecimos, como dije, son a modo de ejemplo, pero siempre tiene que ir acompañado de todos los requisitos que nosotros establecemos en esos formularios. Si se dice que tiene que llevar el folio de la licencia médica postnatal, por ejemplo, o el nombre del empleador del padre, el nombre del empleador de la madre, es importante que vaya el formulario completo, de lo contrario no va a surtir efecto el formulario, ¿no? Y va a tener que complementarlo, ¿ya? Por eso que es importante acompañar los documentos. Si, efectivamente hay un formato, me parece que es la solicitud que tiene que acompañar uno de los certificados, ahí es importante acompañarlo, porque si no, la solicitud no va a surtir los efectos que se espera que surte, ¿no? Claro, por ejemplo, en el formato del traspaso, se dice que se debe juntar la fotocopia de la cédula de identidad de la madre y del padre. Efectivamente, si va incompleto y no va con eso, probablemente hay alguna dificultad, porque es importante también tener certeza que el trabajador que pide el beneficio es la persona que dice ser, ¿no? Entonces es importante con efectos de comprobar la identidad de la persona que lo está solicitando. Por lo tanto, hay que acompañar todos los requisitos. Se establece la copia de carnet de identidad, tiene que acompañar la copia. De lo contrario, le van a pedir probablemente complementar. Si no es el empleador, va a ser la entidad pagadora del subsidio la que le va a requerir esa documentación. Ahora, lo importante es que se mantiene la fecha de la solicitud, ¿ya? O sea, hay una gestión útil ya. Es decir, si yo lo pido el día 2 de agosto
y no acompañé según la identidad u otro documento que me exigía el formulario, me van a pedir complementarlo, pero siempre la fecha de la solicitud va a ser la primera, ¿ya? O sea, no es que vaya a quedar inválida la fecha, o sea, va a regir desde ahí, pero efectivamente va a tener que complementarlo, para que la entidad pagadora de subsidio pueda efectuar el pago correctamente. La persona que nos hablaba delante de volver a un trabajo nuevo, ¿recuerdan? Aquí como que me hace una aclaración, dice, en la pregunta del reintegro a un trabajo nuevo es si esta extensión del postnatal es voluntaria. Es decir, si esta extensión termina el 30 de septiembre y a la persona obtiene un trabajo nuevo que comienza el 1 de septiembre, ¿puede renunciar a la extensión? No, la extensión cuando ya sea antes, la persona que se terminó antes de la fecha de vigencia de la ley y lo solicitaron, están obligados a ejercer el derecho por todo el tiempo que le corresponda, de acuerdo a los requisitos legales. Lo mismo la persona que terminó después del 27 de julio, se terminó, automáticamente opera, y aunque yo me cambie de empleador, da lo mismo, la ley no contempla el tema del empleador. El empleador para estos efectos es un nexo, ya sea el empleador A, sea el empleador B, sea el antiguo o el nuevo, el beneficio no dice relación con qué empleador tengo yo. ¿Ah? O sea, va a operar igual. O sea, no por el hecho de cambiarme de empleador, ahora va a ser optativo para mí. Si yo ya opté por ejercerlo, voy a tener que seguir ejerciéndolo. Esta pregunta la han hecho varias veces. Yo pensaba que ya había quedado respondida, pero a lo mejor a él no le quedó claro o a ella. Hola, mi parental terminó el 7 de julio y luego me incorporé. Y después presenté licencia el 21 de julio y se me terminó el 31 de julio. ¿La extensión es automática o debo avisar a mi empleador y en la inspección con la carta? No, en ese caso tiene que avisar, porque el permiso le terminó el 7 de julio, antes del 27. Recordemos que el 27 es una fecha clave, que es la fecha en que se publicó la ley. Por lo tanto, la ley señala que en esos casos en que el permiso moratorial parental termina entre el 1 de mayo y el 27 de julio, como es el caso, que terminó el 7 de julio, debe solicitarlo, ¿ya? Debe solicitarlo. Ahora, Humberto, ahí hay un agregado también que creo que es re importante aclararlo en la situación de ella. Se trata de una persona que su permiso postnatal parental terminó antes de la ley, por lo tanto, a secas uno diría, esta persona se reincorpora a trabajar y por lo tanto tiene que pedirlo. En el caso de ella en particular, antes de la dictación, se reincorpora, antes de la dictación de la ley, toma una licencia médica. Y esa licencia médica termina unos días después de la dictación de la ley. ¿Qué es lo que prima en este caso? ¿El hecho de que ella se reincorporó en su momento o que a la fecha de la dictación de la ley está haciendo uso de licencia médica? Ese es un punto que tú ya has tocado, pero sería bueno que lo reiterara. A ver, repíteme la pregunta, que me estaba justo revisando la fecha de la persona. Claro, mira, ella, ¿cómo se llama? Antes de la dictación de la ley, pero, o sea, entre el 1 de mayo y la fecha de la dictación de la ley, se le terminó el permiso postnatal parental. Y ella se reincorporó a trabajar. Espérate, al principio debe solicitarlo. Y se reincorporó a trabajar, por lo que estamos en el punto especial, tiene que solicitarlo porque se reincorporó a trabajar. Pero ¿cuál es el pelo de la ley que se le agrega? Y es, ¿sabes qué? Antes de la dictación de la ley, o sea, el 21 de julio y hasta el 31 de julio estuve con licencia. En ese caso, ¿es automático o tengo que solicitarlo? Tiene que solicitar. En el fondo, esta persona se me terminó dentro del periodo, me reincorporé, pero justo antes de la dictación de la ley tuve licencia médica. ¿Qué prima? Imaginémonos, en todo caso, en este caso, que ya al 31 de julio pidiera el beneficio, porque si se reincorporó nuevamente, ya sabemos qué es lo que pasa. Claro. En este caso. Es que siempre manda, para esos efectos, siempre manda la fecha que terminó. Sí, te fue la voz. ¿Ya? Que para estos efectos, digo, siempre lo que determina la forma de uso del beneficio es la fecha en que termina el permiso parental. Por lo tanto, si terminó antes del 27 de julio, va a tener que solicitarlo expresamente, sea que esté con licencia o no. Si está utilizando licencia, va a operar la extensión, habiéndolo solicitado, una vez que termine de correr el periodo por el cual le otorgaron la licencia médica, el periodo de reposo, digamos. En el fondo, lo que uno podría concluir de lo que hemos dicho en los oficios, lo que hemos señalado circular y lo que dice la ley es, a ver,
Usted, al momento de la dictación de la ley, ¿qué está haciendo uso? ¿Licencia médica o estaba trabajando? Si está haciendo uso de licencia médica, cuando se termina la licencia, automáticamente rige el beneficio. Pero si usted está haciendo uso de, ¿cómo se llama? O sea, está reincorporado al trabajo, usted tiene que pedirlo. En el caso de esta persona, si ella todavía, ahora agosto, vamos a ponernos en el caso en particular de esto. A ella, déjeme volver al caso para ir viendo las fechas exactamente. Al 7 de julio se le terminó el permiso postnatal parental. Volvió a trabajar. Hasta ahí yo tengo clarísimo que ella tiene que pedirlo. Pero el pelo de la leche es, ¿sabes qué? Entre el 21 de julio y el 31 de julio estoy con licencia médica. Y después, voy a imaginarme que volví a trabajar. Si ella antes del 31 de julio no pidió el beneficio, yo entonces entiendo que se reincorporó al trabajo, por lo tanto tiene que solicitarlo. Pero la duda que ella plantea es, oye, ¿y si el permiso, imaginémonos, es súper de laboratorio, lo reconozco, si yo, ¿cómo se llama? El 31 de julio me reintegro o operó la extensión del permiso postnatal parental, esa es un poco la figura. Si estuviéramos al 31 de julio, ¿qué respuesta le daría? Mira, yo te diría que por eso digo, si yo debo solicitarlo o no debo solicitarlo, va a depender. Se te va la voz, Humberto. Yo lo que yo digo es que si yo debo solicitarlo expresamente o opera automáticamente, va a depender de la fecha en que terminó el permiso postnatal parental. Claro, si y en el terminó caso antes, de, si terminó antes. Perdón. El hecho de que ella se haya reincorporado a trabajar es lo que marca, independiente de lo que haya sucedido después de la reincorporación. Exactamente. Un problema. Ando buscando, ¿ya? Yo estoy viendo, Silvita, y creo que ya están la mayoría de las preguntas contempladas. En el fondo, la gran duda es qué aviso hay que dar, que Sí. claro, Humberto ya lo ha señalado varias veces, y bien clarito, que en el fondo es, no importa el tipo de trabajador que soy, dependiente, independiente, sector público, sector privado, a todos tienen las mismas reglas en cuanto a cómo se da el aviso, y lo más importante es, oye, ¿cuándo se terminó el permiso postnatal parental? ¿Qué estaba haciendo tú a esa fecha? Y dependiendo de eso, ¿cuáles son los caminos? Pero en todo caso, un consejo así como decía Humberto hace un rato atrás, lo que abunda no daña. Si tengo alguna duda, siga, ¿cómo se llama? Envíe los avisos a todos lados y así se evita cualquier problema. Pero ojo, sepa que va a mandar los avisos, pero no le van a llegar correos de vuelta haciendo acuso de su como envío. Yo creo que estamos ok. De todas maneras, yo siempre doy la opción de que está mi correo a vuestra disposición por si quedó alguna consulta y yo la derivo a Lili o a Humberto, aunque yo creo que en la guía que se las voy a enviar durante la tarde van a encontrar todas las respuestas, ¿ya? Para todos los que me preguntan, sí, durante el transcurso de la tarde les envío la PPT, les envío la guía. No estoy tan segura de si les envío la grabación, pues eso ya no depende de mí, ¿ya? Así que, pero sí, al menos eso va a estar esta tarde, la PPT y la guía, ¿ya? Así que muchas gracias por su asistencia, por su participación. Quienes quieran seguir participando de las capacitaciones que están hoy por primera vez, también me pueden escribir. El próximo jueves tenemos una capacitación muy interesante que es sobre accidentes escolares, ¿ya? Así que nos vemos el jueves. Chao. Gracias, Humberto. Gracias, Lili. Está muy bien. Humberto, ¿te puedes quedar un poquitito, por favor, hasta el final? Gracias. Aquí, Lili, se quedan todos mientras no se vayan todos. Aprovecho de... Y yo voy a finalizarla, entonces lo más probable es que ustedes cerramos el cuento. Queden desconectados. Ah, ya.
Te mando un Meet, Humberto, que te quiero hacer una consultita.